En el interior, vos sabés que la gente tiene la costumbre de encender hoy una vela, ya a la tardecita. En la medida que la vela se va apagando, cuando ya casi está terminando, con eso se enciende las brasas, que en este caso la leña que te decía Curupa, y allí empieza a prepararse lo que va a ser el tatapuinar y yajasá. Cuando eso está bien avivado el fuego, entonces, como se dice, a rojo vivo, entonces eso la gente soana. Y la gente comienza a pasar. Te decía hace rato cuando empezábamos que antiguamente tenían que pasar 3 veces y decir Derera de San Juan, Señor San Juan, y la gente cruzaba. Se dice que normalmente el paraguayo tiene esa habilidad de poder cruzar, primero que nada porque por mucho tiempo la gente, y hasta hoy tiene la costumbre de andar descalzo, hasta tienen la piel del pie, ¿verdad? Bastante dura, resistente. Y lo otro es que también hace frío. Y se dice que es el que menos calor da. Y aparte está la fe. Eso se hace a la medianoche. Sí, ya a partir de la entrada. A partir de las 0 horas. Incluso otra cuestión, porque siempre relacionamos con el fuego, es que en muchos lugares la gente tiene la costumbre de salir a juntar el capií y hacen unos atados, y eso normalmente en horas de la noche suelen encender. Y la gente sale y grita viva, sobre todo los que estudian, viva Señor San Juan, viva Señor San Juan. Sí, qué gusto de aprender con el profesor Galeano.